Muy buenas compañeros, yo soy Javier, soy de Ritech, ¿vale? En este caso nos dedicamos a hacer automatizaciones y como ya si sois compañeros del canal también hacemos explicaciones, formaciones y sobre todo resolver dudas que tengamos los compañeros de la automatización industrial, que es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Entonces, en este caso quería hablar sobre un cuadro eléctrico que estuvimos modificando el otro día y nos encontramos con un pequeño problema que os lo voy a explicar aquí en Cadecimu, ¿vale? Es un software que no suelo utilizar demasiado, pero para estas explicaciones la verdad que está bastante bien, ¿vale? Entonces, a ver, para ir un poco al grano, todo el mundo, entre comillas, conocemos el arranque directo de un motor trifásico, un contactor, encendemos ese contactor y tenemos fuerza al motor trifásico, ¿vale? O al motor monofásico. En este caso vamos a hablar sobre el motor trifásico. Entonces, em, en este caso era un estrella de triángulo, el cual tenemos tres contactores, un principal, como podemos ver aquí en la pantalla, tenemos la alimentación, en este caso se venía de un cuadro exterior con su protección magnetotérmica más su diferencial y teníamos pues contactor principal, contactor de triángulo delta y contactor estrella, ¿vale? Esos tres contactores, más un relé térmico. En este caso aquí lo hemos llamado la representación del esquema F1, ¿vale? F1 y nada, motor importante a los que no conocéis el tema de estrella de triángulo, cuando un motor no utiliza las típicas chavetas, ¿vale? Las típicas plaquitas de uniones, ¿vale? Cuando tú abres un motor trifásico, suele venir unas chapas, ¿no? Y depende de la configuración de la placa, según el voltaje, pues se pone en triángulo o se pone en estrella. Entonces, cuando un motor es suficientemente grande, normalmente, por ejemplo, aquí en Europa, yo estoy en España, estamos en España, y en Latinoamérica, pues depende también un poco la configuración, pero suele ser normal, también bastante parecido. Entonces, cuando un motor ya es suficientemente grande, los bobinados van a 400 voltios o 440, depende de los hercios, van estrellas perdón, triángulo sería 400 voltios o 440 y eso en triángulo y en estrella serían 600 voltios, 660 voltios, depende de los hercios, ¿vale? Eso es lo que aguanta el bobinado y cómo se conectaría, pues depende del voltaje. Normalmente aquí en trifásica, en industria, se utilizan 400 voltios. Por tanto, lo que hacemos con el arranque en triángulo estrella es primero para que el arranque sea más suave, primero arrancamos en la configuración estrella, que es la configuración, en este caso aquí vemos en el esquema como KM3, ¿vale? Arrancaríamos en KM3, que es el estrella. ¿Por qué? Porque el bobinado arrancará más suave, con menos par, porque es el que está preparado para más voltaje. Como solo le vamos a poner 400 voltios, arrancaremos muy suave, haremos girar suavemente el motor y después cambiaríamos, es decir, desactivaríamos el KM3, el contactor de estrella, y activaríamos el de triángulo, ¿vale? Esa es la filosofía de el contactor estrella de triángulo, ¿vale? Es decir, primero arrancamos en la fase que nos permite arrancar el motor más suave y después cambiamos a la fase de triángulo, que digamos es la fase donde el voltaje que utilizamos es más conveniente con el voltaje del bobina. Por tanto, ganaremos más par y trabajaremos como debemos de trabajar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que conseguimos, pues que arrancamos suavemente y cuando el motor ya tiene una cierta inercia cambiamos al triángulo. Vale, esto es una cosa que si no sabíais, pues bueno, lo explico yo ahora mismo aquí, cómo se cablea y cómo se hace el diagrama, ¿vale? Entonces empezamos por aquí arriba, aquí veis el cursor, el cursor mío, ¿vale?
que tenemos aquí L1, L2, L3 y tierra, ¿vale? Entonces, L1, fase 1, fase 2, fase 3 y tierra, ¿vale? Esto lo llevamos directamente al contactor principal, que es el KM1, ¿vale? Ese es el que nos va a meter intensidad, ¿vale? Digamos al motor. Ese es el que nos hace activar el motor. Y después, con este activado y uno de los dos de los otros, pues hacemos el cambio de estrella a triángulo, ¿vale? De ahí pasamos por un fusible térmico, ¿vale? Un relé térmico, que podríamos utilizar el relé térmico o bien un guardamotor en la parte superior del contactor principal, ¿vale? Es decir, esta configuración es válida y también es válida la otra configuración, ¿vale? Esta es la protección térmica del motor, es decir, si nos pasamos de amperaje de consumo, pues esto saltará y habrá que resetearlo o lo que fuera, ¿vale? Es la protección del motor. Entonces, como hemos hablado antes, aquí en la parte del motor, que lo hemos llamado M1, como vemos aquí, es 3 fases en alterna, ¿vale? Y tenemos digamos, las 6, son 3 bobinas con 6 salidas. La principal, que es U1, V1 y W1, y la secundaria, que es W2, U2 y V2, ¿vale? Al final son 6 salidas de cables, pero son 3 bobinas. 3 bobinas. Entonces, como no tenemos placas, las placas que hemos nombrado antes, estas placas de uniones, en un motor trifásico, digamos, que no se arranque por estrella de triángulo, las placas se colocarán dependiendo de, el voltaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es un motor pequeñito, el voltaje será 230 voltios, 400 voltios, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos que configurar ese motor al voltaje que le vamos a suministrar, ¿vale? Si el suministro es el más pequeño, por ejemplo 230 voltios, pues se colocará de forma que es triángulo, ¿vale? Porque normalmente el triángulo es el voltaje más pequeño. Si el suministro es el voltaje más alto, por ejemplo un motor pequeñito que va directo y va a 400 voltios, pues se conectará en estrella porque el doble bobinado te pondrá de que el 400 voltios es el bobinado más alto, en el caso de los motores pequeños, ¿vale? Y eso normalmente se arrancan con arranque directo, ¿vale? O en este caso se podría arrancar por arrancado suave o variadores de frecuencia, pero eso se aplica tanto a motores pequeños como a motores grandes. Bueno, vamos un poco al grano. Entonces ya tenemos aquí un poco el tema de fuerza, que tenemos 3 contactores, su protección térmica y el motor, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, es importante, no se utilizan las chapas de unión, por eso hay que llevar, a la hora de conectar un motor en estrella de triángulo, hay que llevar como doble manguera o un cable de 6 hilos más tierra, ¿vale? O una manguera con 6 hilos más tierra, o una doble manguera que a lo mejor también se puede aplicar, ¿no? Para hacer este estrella de triángulo. Entonces, yendo al grano, a partir de ahí, que por esto es el vídeo, después tenemos el tema de cómo se accionan estos contactores, ¿vale? Que es esta parte de aquí. He puesto yo aquí a la parte derecha del diagrama. Entonces, tenemos aquí una representación básica que tenemos positivo, negativo, un paro, un interruptor de paro, un interruptor de encendido y ahí después tenemos KT1 o KT1 que es el relé temporizador que utilizaba en este caso. Esta representación es tal cual la tenía el cliente montado, ¿vale? Después de KT1 tenía en este caso un relé multifunción, ¿vale? Y ahí viene el tema del vídeo. Es que este tipo de arranque hay relés específicos de estrella de triángulo, ¿vale? Son más caros o no, depende de un relé multifunción. El relé multifunción puede valer, en este caso lo tenían, pero hacía una cosa rara porque no estaba bien cableado, ¿vale? Esta representación, como digo, es la representación de
de cómo estaba hecho, ¿vale? Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo estaba hecho? Pues estaba de esta forma. Entonces, tenemos aquí el contactor principal, ¿vale? Importante. El KM3 estrella, ¿vale? Este sería este de aquí, ¿vale? Con el contacto normalmente cerrado. Lo he puesto así un poco al contrario porque el dibujo de KDSIMU viene tal cual. Porque quería representar el fallo, ¿vale? Como estaba hecho. Y después está el normalmente abierto, que va al triángulo. Esto es un contacto normalmente cerrado de cada contactor, ¿vale? Para que no se puedan encender los dos a la vez. Es decir, si el KM2 está activado, por tanto este contacto normalmente cerrado se abriría y no se puede actuar el KM3. Y al contrario, ¿vale? Para que estos dos no se puedan cruzar y no pueda haber un corto, ¿vale? Entonces vamos a simular esto, ¿vale? Mira, ya lo tenemos aquí y ya se ve cuál era el fallo, ¿vale? El fallo era el siguiente. El fallo realmente era que este contactor siempre estaba actuado. Aquí lo podéis ver. Acabo de dar como corriente, ¿no? En la simulación, ¿no? Claro, la fuerza no le llegaba, no había ningún problema realmente. No es un problema, pero realmente esto siempre estaba activado, ¿vale? Entonces, bueno, es un problema y no es un problema. No daba fallo, pero estaba siempre activado, ¿vale? Curioso. Por tanto, tenemos el botón de paro. Si lo accionamos, evidentemente sí que no funcionaba, ¿no? Pero claro, esto era un selector de dos piezas. Bueno, era un poco extraño, ¿no? En ese caso. Pero sí, eso es lo que pasaba. Y ahora explicaré cómo se puede solucionar esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar esto. Entonces, cuando le damos, enciende la estrella, eso lo hacía bien, y cambiaba directamente al triángulo, ¿vale? Pasan 3 segundos, yo he puesto aquí en el temporizador este 3 segundos, y más o menos estaría configurado eso, 2 segundos, 3 segundos, el cambio entre estrella y triángulo, ¿vale? Y lo podemos apreciar otra vez. Como paramos, este se queda accionado sin corriente, porque fíjate que como este está abierto, no hay corriente aquí, pero se queda accionado, cosa que no debía por qué. Entonces, ahora vamos a hacer un primer cambio. ¿Cómo solucionamos que este no se quedara activado, ¿vale? Realmente, ¿vale? Ahora accionamos otra vez para que veáis. Esta ahora ya entra la fuerza, entra aquí y después cambia, ¿vale? Vemos cómo gira el motor y hace el cambio. Entonces, ¿cómo se podía solucionar esto rápidamente? Bueno, pues rápidamente se soluciona cogiendo aquí, este cableado de aquí, y lo cambiamos. ¿Cómo lo cambiamos? Este tiene un contacto normalmente abierto, ¿vale? Que es básicamente la solución provisional que le hemos hecho, ¿vale? El principal tenía un contacto abierto que no se utilizaba, entonces en este caso lo que hacemos es que lo aprovechamos para, eh, para obligar que uy, esto no se ha hecho bien. Con esto lo que hacemos es que obligamos a que si este no está encendido, el principal, ¿vale? Aquí no haya corriente, por tanto este no se acciona. Esta es la manera más sencilla de evitar ese problema. Por tanto, accionamos, ahora sí, se acciona cuando este está accionado y después cambia, ¿vale? Ahora, la duda de este vídeo es la siguiente, y es que aquí también utilizaban un, eh, un relé multifunción, el cual tenía un solo contacto con un común, ¿vale? Era exactamente igual que esto, ¿vale? Que estamos aquí rodeando. Es decir, no sé si se ve en el vídeo. Buah, yo creo que no se ve. Vaya mierda. Un momento, aquí. Ahora creo que se ve. Vale. Es que no sé si se veía.
con la cara, pero aquí lo importante es que este de aquí tenía un contacto en común conmutado. Entonces tenía un común que daba aquí y accionaba este. O después cambiaba y daba aquí. ¿Qué pasa con esto? Pues que este siempre estaba accionado. Por tanto, el cambio es prácticamente inmediato. ¿Vale? El cambio de estrella a triángulo es inmediato. Y esto puede parecer una tontería, pero puede causar algunos problemas. Entonces, la explicación es esta. Vale, me he venido aquí porque tenemos aquí lo de Schneider, por ejemplo, ¿vale? Que esto es un relé multifunción, ¿vale? En este caso no es igual, exactamente igual al que tenía el cliente. Pero aquí podemos ver como hay un montón de configuraciones, porque este tipo de relé, pues tiene, aquí lo podemos ver, tiene una ruletita y tiene un montón de modos, porque son relés multifunción. Puede valer, pero sí que es verdad que si aquí nos fijamos en todos los modos, siempre se acciona cuando hay tensión, siempre se acciona el R2 fijo, ¿vale? Y siempre se acciona el R2 fijo y después ya R1 pues va haciendo sus diferentes configuraciones. Es decir, por ejemplo, aquí enciende R2 y también R1 durante un tiempo y después se apaga, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Este sí se podría utilizar porque hay dos contactos totalmente independientes, ¿vale? Está aquí R2, que es aquí podemos meter, por ejemplo, un voltaje y aquí otro. Es decir, son dos contactos totalmente independientes. ¿Qué pasaba con el cliente? Que solo era uno. Vamos a eliminar como el R2, solo era R1. Por tanto, ¿qué ocurría? Que sí, era un temporizador con retardo a la conexión, como puede ser el A, ¿vale? La figura A es un retardo a la conexión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú coges el normalmente cerrado, es decir, entre 15 y 16, mantiene ese contacto y cuando llega al tiempo t se activa, entonces cambiará de 15, se pondrá a 18. ¿Qué pasa con esto? Que es prácticamente inmediato y es lo que quería explicar con este vídeo, que hay unos relés, aquí lo tengo, ¿vale? Estos otros relés en este caso también es de Schneider, pero fíjate cómo aquí tenemos un solo contacto pero que hace lo siguiente, ¿vale? Bueno, aquí me pone que es un solo contacto, pero según la representación no es un solo contacto, ¿vale? Porque en teoría debe ser totalmente conmutado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay una T, aquí un tiempo, ¿vale? Ese tiempo es un retardo entre que se desactiva uno y se activa el otro. A ver si podemos poner aquí, a ver, mira, aquí lo tenemos. Ese T, que aquí se ve, mira, R1 y R2, por tanto este tiene dos contactos. Y aparte tiene esto, tenemos, aquí podemos ver el tiempo, ¿vale? Que es el retardo de la conexión. Esto es en la base, por ejemplo, aquí si queremos de 1 a 10, que sería como el cliente, por ejemplo, tenía 3 segundos. Ok, perfecto, 3 segundos, 4 segundos, lo llevaríamos entre 1 y 10 segundos. Y después aquí pues pondríamos en esta tabla de 1 a 10, por ejemplo, lo pondríamos en 3. Entonces son 3 segundos, ¿vale? Entre que el retardo entre que está en estrella y va a pasar a triángulo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que después tiene una T que va en milisegundos, que es el tiempo en el que no actúa ninguno de los dos contactores, ¿vale? Y es mucho más efectivo este tipo de relés. Y son específicamente para estrellas y triángulos, ¿vale? Entonces, aquí en KDecimus, ¿cómo lo podríamos representar? Pues lo podríamos representar de la siguiente forma. Es decir, podríamos coger aquí, esto lo podríamos mantener, por ejemplo, o no, o lo podríamos utilizar para otra cosa, ese contacto, y lo haríamos de la siguiente forma. Vamos a borrar aquí, a ver de qué forma lo podríamos hacer. Entonces, aquí, a ver,
Porque claro, yo creo que no está preparado. Tenemos aquí normalmente abierto, normalmente cerrado, vale. Pero, pero. Yo creo que no me va a permitir. Pero bueno, la idea sería que tenemos dos, uno abierto y otro cerrado. Perdón, este no lo llevamos aquí, el cerrado aquí. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, vamos a sustituirlo. Vamos a sustituirlo aquí. ¿Vale? Y esto lo sustituimos de esta forma. Vale. A este lo vamos a llamar igual, kt1. Y este kt1 también. ¿Vale? ¿Qué falta aquí? Pues claro, faltaría un temporizador el cual cuando cambia, pues no... Este tipo de temporizadores que tiene aquí generador de pulso, horario, generador de pulso, interruptor, bobina biestable. Vale, en este caso no lo habría aquí en cada decimal, pero es para que se entienda cómo, claro, al final esto es muy similar, ¿vale? Esto es muy similar, cambia, abre este, contacto está aquí, el otro abre, vale. Vale. Claro, es como si tuviéramos aquí un pequeño temporizador entre que este abre y este cierra, ¿vale? Así sería el tema, ¿vale? No tenemos aquí el elemento ideal, no lo tenemos. Además, si te fijas ahora, ha ocurrido lo mismo que antes, ¿no? Que como lo tenía aquí el cliente. Es decir, que tendríamos que poner aquí otra vez el... para que se quede bien. Y esto es cambio 1. Para que no se quede accionado siempre, ¿vale? Claro, ya está. Y ahora cambia este. Vale, perfecto. Pero claro, es lo que yo me vengo a referir. Este tipo de temporizadores, ¿vale? Este tipo de temporizadores, especialmente este de triángulo, tienen este temporizador aquí, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí le podemos dar, por ejemplo, 100 milisegundos, que realmente es a un 0,1 segundo, o 140 milisegundos. Al final es un tiempo el cual deja en reposo, es decir, ni este está activado para, digamos, que no sea tan sucesivo el cambio, ¿no? Y puede haber problemas a la hora de hacer ese pequeño cambio. Pero bueno, como también es verdad que tenemos los contactos aquí, pues claro, evidentemente no va a haber corto, entre comillas, pero es bastante más suave ese cambio. Este tipo de relés, ¿vale? Hacen mucho más suave el tema del cambio, ¿vale? Entonces, nada, en principio este era el tema. No lo hemos podido representar aquí como quisiera porque no hay elementos para poder hacerlo. Sí que podríamos imitarlo metiéndole otro temporizador aquí con retardo de la conexión, pero vamos, que prácticamente es lo mismo. Es como si aquí hubiera un pequeño retardo a la conexión, ¿vale? Eso sería como, mira, lo podemos hacer rápidamente para que para que lo que tengáis en cuenta, que sería retardo a la desconexión, normalmente abierto, no, cerrado, a ver. No, un retardo a la conexión. Sí, sería como un retardo a la conexión. A ver, este de aquí, espérate, borramos. Aquí sería como poner aquí, está este, ¿vale?
y aquí otro. Es que digamos que internamente, eh, el dispositivo ya lleva eso, ¿vale? Ya lleva eso incorporado. Y además es 0,1 segundo, que son 100 milisegundos. Sí, aproximadamente. O, o sí, o 200 milisegundos, más o menos. Vale, vamos a intentar hacer aquí una pequeña prueba. A ver. Ah, vale, perdón. Entonces, claro, este tampoco sería así. No podría. Vale, vale, vale. Esto no podría activarse con este. Uy, sino que este se te... Ay, ¿qué he hecho? Uy, no sé lo que... Ah, el botón. A ver, ya se me fue. Este es el botón. Es que claro, esto se me fue. Esto realmente sería de esta forma. Sería este. Se activa justo ahí. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, bueno, amigos, ¿por qué? Ah, joder, me estoy equivocando bastante. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo arreglamos? Vale, hemos dicho, cuando este se active, cuando este... Vale, pues entonces tenemos que hacer un cambio. Este aquí, este aquí, este aquí, ¿vale? Y ahora sí, este aquí. A ver, probamos. Vale, cambiamos. Vale, esos son los milisegundos que hacen el cambio. Realmente es prácticamente bastante poco aparente, pero sí que se nota a la hora de trabajar con este tipo de cambio, ¿vale? Aquí, bueno, le hemos dado 0,2 segundos, prácticamente nada. Le podría dar un poquito más. Aquí le podríamos dar, por ejemplo, no sé, 0,8 segundos, prácticamente un segundo. A ver, ahí vamos. Lo cambia, ¿ves? Ahí lo tenemos. Esto es más apreciable ahora, ¿vale? Digamos que vemos como aquí va a actuar un 1, después, antes de cambiar a este, ¿vale? Hay un momento en el que no está ninguno de los dos, ¿vale? Este cambio es más suave. Bueno, pues nada, este es el vídeo que quería hacer y nada, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, es un poco largo, un poco entretenido, pero es un material que la verdad que es bastante interesante a los que nos guste de la automatización industrial, en este caso, automatización de todo tipo de sistemas eléctricos, neumáticos, en fin, al final nosotros nos dedicamos a eso. Muy bien, pues nada, compañeros, nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete, que no cuesta trabajo, y comentarios si tenéis alguna duda, queréis algún tipo de vídeo en especial, pues lo podéis dejar ahí en comentarios. Pues nada, chicos, venga, hasta otra.